comenzando ya. Hermana Mari, ¿se escucha bien? Sí, señor, le estoy escuchando perfectamente. Bueno, perfecto, gracias. Vamos a compartir. Compartir pantalla, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Continuando con nuestro estudio, estamos con unas cortas, muy cortas clases de Cábala, según las enseñanzas de la tradición Rosacruz cabalística de Colombia. Ya hablamos de Kether, el primer Sefira, denominado la corona, porque la palabra Kether en hebreo significa corona. Hoy pasamos a la segunda emanación de esas energías que se denominan Chokhmah, palabra que significa sabiduría. Kether representa para nosotros la razón de ser de la evolución y de la vida, de la fuerza y de la forma, de los aspectos femenino y masculino de la seidad. Kether polariza sus energías a través del aspecto masculino de la seidad. El aspecto masculino en lo cósmico se llama Chokhmah. Y mediante el aspecto femenino de la seidad, es decir, el aspecto femenino en lo cósmico, Binah. Recordemos que Kether lo denominamos el gran andrógino. Él tiene en sí la esencia de las polaridades masculina y femenina a lo largo de la evolución, que se manifiestan como aspecto irradiante, expansivo, denominado Chokhmah, y el aspecto absorbente, receptivo, que es fecundado, mientras Chokhmah es el fecundante, ese fecundado es Binah. Kether, Chokhmah y Binah son los tres supremos en donde está la raíz de todas las posibilidades humanas en el campo de la polaridad. La energía indiferenciada de Kether, que se diferencia en cada uno de los puntos del espacio como galaxias, que se encuentran en el universo, son una abstracción del logos, de la seidad, de la divinidad. Se conceptúa que hace unos 10.000 millones de años, en un punto del espacio, se aisló la materia protogaláctica, llamada esotéricamente la sustancia raíz cósmica, dando origen a los 100.000 millones de soles que constituyen actualmente la Vía Láctea, representando la fuerza irradiante de Chokhmah. Es la energía monádica de Kether la que hace que se objetive el cuerpo denso para que podamos evolucionar. Se enseña que lo absoluto, el Ein Sof, a pesar de ser omnisciente y omnipotente, no era autoconsciente ni autosenciente, debiendo emanar de sí un sinnúmero de chispas evolucionantes, que es lo que conocemos como mónadas. Obviamente, eso es a través de infinitos universos. Esto es lo que conocemos como mónadas que a través del aspecto generacional de Chokhmah, haciendo eclosión en la resistencia, que presupone lo femenino de la existencia, Binah, pudiera esa forma autoconocerse, despertar la sensibilidad y la conciencia, siendo esa la razón de ser de la evolución. A Chokhmah se le llama la sabiduría,
Porque la sabiduría es la objetivación del sentir de la vida interior para manifestarlo en el servicio a la humanidad. En nosotros, seres humanos, Jochmah tiene su centro de acción en la glándula pineal, que es el centro de la conciencia educida por las experiencias del diario vivir. La sabiduría deviene de la vida interior. Por eso vivir en el sentido mismo de ser es lo que nos lleva a unificarnos con la esfera de Jochmah. La divina sabiduría, llamada también Sofía, es la serpiente interna que se yergue tratando de regresar al seno de su padre, al centro de la mónada, el espíritu virginal, como sonido primordial. Es la plenitud de la existencia que a través de ese movimiento se va transformando en conciencia. Se decía que el Maestro Jesús era la Sofía encarnada, porque Sofía es la sabiduría interna de quien siente su vida interior. Jochmah nos lleva a conocer los movimientos del alma del mundo en el diario vivir, permitiéndonos crecer en conciencia objetiva, porque toda la información proveniente de los sentidos es canalizada por la médula oblonga hacia la glándula pineal, que es el centro de la conciencia deducida como resultado de las experiencias cotidianas. El Sefer Yetzirah, una obra cabalística por excelencia, expresa: por 32 vías trazó los misterios de la sabiduría, el Eterno. Recordemos que sabiduría es Jochmah, las segundas sefiras que estamos estudiando hoy. Es la sabiduría la que da origen a toda creación, porque saber es sentir el movimiento de la serpiente genesíaca. La sabiduría deriva de la elevación de la serpiente genesíaca por los 32 senderos de la alta ciencia, la espina dorsal, con sus 32 vértebras, para comulgar con la glándula pineal, el centro de la conciencia actualizada que tenemos en cada momento de las experiencias del diario vivir. Según la Cábala, existen dos tipos de sabiduría. Una que es inalcanzable para nuestra conciencia y otra que está relativamente cercana a nuestra comprensión. La inalcanzable se refiere a la sabiduría absoluta del alma del mundo, la cual está lejos de nuestra posibilidad de actualización de conciencia. Mientras estamos incorporados, es inalcanzable porque es inherente a nosotros mismos. Todo lo que deriva de las experiencias que tenemos mientras estamos incorporados es alcanzable porque es inherente a nosotros mismos. Entonces tenemos una sabiduría absoluta, la sabiduría del universo, no tenemos acceso a ella, pero sí tenemos acceso a la sabiduría de nuestro ego, de nuestro espíritu, de nuestro ser interno. Sabiduría que hemos acumulado a lo largo de miles de millones de años de evolución. Enseña la Cábala que Jochmah está exaltado sobre toda cabeza y que los cabalistas lo llaman la segunda gloria. Gloria es el título que se le da al Sefira llamado Hod, que es el centro de la emoción. Entonces, toda la parte emocional debe convertirse en conciencia. Por eso a Jochmah se le llama la segunda gloria. El centro pineal, punto focal en donde actúa la energía de Jochmah, tiene una relación intrínseca con la esfera de Yesod. A mayor poder de la glándula pineal como centro psíquico espiritual, mayor poder de la esfera de Yesod y viceversa.
la persona más brillante, más inteligente, más consciente, de mayor voluntad y carácter. En encarnaciones sucesivas ha sabido enfocar la energía de Chokhmah desde la esfera de Yesod, el centro generador es la esfera de Yesod, para luego revertirla hacia la esfera de la conciencia, dándole la grandeza y espiritualidad que expresa. Ahora, ¿por qué entre los títulos de Chokhmah se dice que está exaltado sobre toda cabeza? Porque se relaciona con el campo magnético del chakra coronario, el Sahasrara chakra, según la terminología oriental. Y el Sahasrara, él está exaltado sobre nuestra cabeza y polariza su energía directamente del centro del campo magnético de la glándula pineal. Mientras que Kether, la corona, hemos dicho, es la mónada que pende sobre nuestras cabezas y que polarizará su energía algún día, cuando se llegue a la quinta iniciación en el adaptado, directamente a la comisura gris, que es la zona intertalámica del cerebro. El centro pineal, punto focal en donde actúa la energía de Chokhmah, tiene una relación intrínseca con la esfera de Yesod. Los psicopatologismos impiden que las energías interiores circulen naturalmente en nuestra interioridad y que se reviertan naturalmente hacia los mundos espirituales. Estamos demasiado llenos de imágenes absurdas, de apegos, de deseos insanos, de inconsciencia. Es por eso que gritamos, que discutimos, que celamos, etc. Tenemos que buscar cuáles son los problemas psicosexuales, las frustraciones y represiones que impiden que la energía cósmica acumulada en la esfera de Yesod, el centro generador, que esas energías en su retorno desde el sacro plexo se eleven hacia el mundo de la conciencia. Cuando en nuestra interioridad seamos libres de esos aspectos negativos, cuando nuestra vida sea espiritual, las energías del alma del mundo circularán perfectamente y acelerarán nuestra evolución y nuestro progreso. El orden angélico correspondiente a Chokhmah se llaman los Aufanim. La palabra Aufanim se traduce como ruedas. Es decir, las esferas de la evolución que corresponden a los 4 mundos de la Cábala, Atzilut, Priach, Yetzirah y Asiach. Es la que ya los estudiamos. Es la fuerza irradiante del Logos presionando en todos los planos para que al llegar al mundo de Asiach, la materia, pueda cambiar de polaridad y revertirse hacia las regiones del espíritu. Cada una de estas esferas, a excepción de Kether, todos los demás Sefirot, se les relaciona algo que se llama chakra mundano. Chakra mundano es una correlación desde el punto de vista de las energías cósmicas, relacionada con el zodíaco en esta galaxia, relacionada con los diferentes planetas en este sistema solar y, como lo estamos viendo, relacionada con centros de energía en nosotros, entre otras cosas, con los plexos nerviosos y con los chakras y las glándulas endógenas. El chakra mundano de Chokhmah es Masloth, que representa la esfera del zodíaco. Pero mucho más. Masloth es la galaxia en la cual estamos, la Vía Láctea. En una obra antiquísima, llamada Las Estancias de Acián, entregada por la jerarquía blanca a los chelas para el estudio y comprensión de la cosmogénesis, se les llama a la Vía Láctea los coágulos de leche, como leemos en su transcripción de Las Estancias de Acián, en el tomo 1 de la Doctrina Secreta, dice Blavatsky: el luminoso huevo, que es 3 en sí mismo, es decir, el Ensof, cuaja, significa Kether, y se esparce en coágulos blancos como la leche. Eso ya es Chokhmah, la galaxia, por toda la extensión de las profundidades de la madre. La madre cósmicamente se denomina Binah, como veremos en la próxima clase. Binah, la madre, la raíz que crece en los abismos del océano de la vida. Así como la leche nos alimenta en nuestra temprana evolución infantil, esta galaxia en su incipiente evolución,
aunque lleve esta galaxia unos 10.000 millones de años en su derrotero, es alimentada por las energías del alma del mundo, la madre cósmica, Nuit o la Isis celeste. Bueno. Vamos ahora entonces a seguir con nuestro estudio de filosofía Rosacruz. La felicidad no está fuera de nosotros. No depende de nada ajeno a nuestra vida interna. La felicidad es un estado interior. Llevamos con nosotros el cielo o el infierno. Si vivimos en el mundo de la sensibilidad, de la armonía, de la espiritualidad, llevamos el paraíso a donde vayamos, sin importar las condiciones materiales en las cuales vivamos o los relativos dolores que el cuerpo denso por ley kármica esté sufriendo. Pero también llevamos el infierno, pues no hay peor infierno que el fuego abrasador de los vicios. Llámese instinto psicosexual, deseo de licor, de drogas alucinógenas o cleptomanía. El paraíso está dentro de nosotros, es allí donde debemos buscarlo y no fuera. Se piensa que la felicidad tiene que ver con un cuerpo perfectamente sano. Claro que eso ayuda mucho. Estando enfermos se altera el estado emocional, mental y sensorial y nos tornamos agresivos, tristes o pesimistas. El estado de ánimo depende mucho de la salud física. Perdón. El sufrimiento humano se da al desconocimiento de la ley de causa y efecto. No se comprende o no se quiere aceptar que somos los artífices de nuestro propio destino, que cosechamos solamente lo que hemos sembrado. Es la ignorancia, es la falta de conocimiento de las leyes que rigen la evolución, lo que lleva al sufrimiento. Por eso la salvación es el conocimiento aplicado. Aprovechemos la ley de causa y efecto de una manera voluntaria y positiva para sembrar causas nobles, bellas, espirituales, y así los efectos serán de la misma naturaleza. ¿Para qué sirve el conocimiento si no se aplica? Hay que utilizar el conocimiento para liberarse de la cadena de causas y efectos negativos que ocasionan sufrimiento y dolor. Así como el dolor purifica, el amor enaltece y ennoblece. Los momentos felices se olvidan pronto y se recuerdan quizás vagamente, mientras que los momentos dolorosos jamás se olvidan. Son nuestro mejor maestro, recordándonos que el sendero del transgresor es doloroso. Muchos se preguntan, ¿por qué sufro tanto si yo jamás he hecho daño a nadie? Si lo único que he hecho es servir, es la ley cósmica de causa y efecto o karma en actividad. Quizás ahora sea una persona buena, pero trae de otras vidas una carga tan pesada que le está generando toda esa cantidad de sufrimiento. Otros inquieren, ¿por qué nos hizo Dios y nos mandó a este valle de lágrimas? Para lograr el perfeccionamiento sucesivo y eterno. Debemos perfeccionarnos para ayudar y guiar a los que vienen atrás de nosotros. Y llegado el momento, convertirnos también en creadores, en logos, que emanen de sí chispas divinas evolucionantes, así como el logos emanó parte de su vida, las mónadas, como chispas de la gran llama o como gotas del océano de la vida cósmica. Como tenemos la misma esencia del Creador, la chispa puede llegar a convertirse en una llama semejante al fuego original. Si uno trata de vivir la vida lo más conscientemente posible,
Cuando comete un yerro sabe que por ley eterna de causa y efecto tendrá que recibir las consecuencias como lección. El estudiante de lo trascendental debe luchar por estar atento a las situaciones en cada momento del diario vivir para tratar de cometer cada vez menos yerros consciente o inconscientemente. Dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si sembramos en los demás tristeza y dolor, eso cosecharemos. Si sembramos amor, servicio, estudio, conocimiento, conciencia, es lo que cosecharemos. En ocasiones el karma aprieta bastante fuerte, pero utilizando el conocimiento vamos ayudándonos a sortear las grandes dificultades que nosotros mismos nos hemos puesto desde otras etapas de la existencia. Dicen los pseudo-ocultistas, esto es una prueba que me pusieron los maestros. Los maestros no ponen ninguna prueba. Somos nosotros mismos como egos, como Elohim, como espíritus puros los que nos ponemos las pruebas para templarnos el carácter, para canalizar la voluntad, para trascender y superar nuestras humanas debilidades. Lo que hacen los señores del destino a través de los ángeles planetarios y estelares, como actuantes del karma, es que aquella decisión que tomamos antes de renacer se cumpla el día, hora, minuto y segundo precisos, pues antes de reencarnar elegimos cuáles debían ser las situaciones y los diversos aspectos que debían motivar las experiencias de nuestra vida. Las religiones enseñan a darse golpes de pecho y a confesar ante Dios los pecados, pero rezar miles de veces no hace a la persona más santa, ni se le perdonan los pecados, pues no existiría la justicia divina si solo con rezar, arrepentirse o ser perdonado por otro mortal se limpiaran las culpas. Rezar tampoco nos hace conscientes ni más bondadosos. El Señor Jesús perdonaba los pecados, pues tenía ese poder, pero con una condición. Has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Las enseñanzas del Señor Jesús están muy lejos aún de la humanidad corriente. Han de pasar muchos siglos antes de que una élite de egos espirituales, sensibles, místicos, verdaderamente cristianos, puedan encarnar en la faz del planeta. Pero tenemos ese ideal y debemos mantenerlo. El despertar del espíritu cristiano solo se logra cuando la energía del verbo génesis, el fuego creativo o la energía de Yesod, comulga con la esfera del corazón, la esfera de Tiferet de la Cábala, permitiendo que la rosa del alma pueda abrir sus pétalos en la cruz del cuerpo. Se puede hablar de sensibilidad, de amor, de bondad, de benevolencia, pero si no se ha transmutado la humana personalidad, sublimando lo negativo, no se darán los sentimientos de fraternidad, de altruismo, de servicio, porque es cuestión de realización. La realización es un trabajo que tiene que ser hecho por cada uno. Nadie puede hacerlo ni recorrer el camino por nosotros. Somos los únicos que podemos esforzarnos trabajando diligentemente para conquistar estados más elevados. En las épocas en que estamos dedicados al trabajo interno, a la meditación, a la oración, a la sublimación, a la vida interior, encontramos que todo se facilita, que hay felicidad, que se comprende más fácilmente las leyes, los misterios. A medida que nos alejamos del sentido espiritual de la vida, todo se torna sombrío, gris, y es más difícil el trabajo tanto externo como interno. Debemos aprovechar la fuerza interna, la fuerza moral, el valor del espíritu, la evolución que traemos de millones de años, y cual fénix surgir de las cenizas para continuar ese sendero, ese trabajo, esa búsqueda, esa realización interior. Analicemos nuestra existencia. ¿Cómo es nuestra salud física? ¿Es buena, mala o regular? Si no es buena, debemos ir a las causas. ¿Qué es lo que estoy ingiriendo o qué es lo que estoy haciendo para que mi salud sea precaria? La salud no depende solamente de los alimentos que se ingieren o de aquellas sustancias que se toman para recuperarla o mantenerla, sino también de energías mucho más sutiles, las energías del universo actuando en nuestra naturaleza física y psíquica, según la vibración energética liberada por las reacciones atómicas y moleculares del organismo en relación con nuestra vida interior. La nutrición física
en realidad es tan importante como tener una nutrición moral, emocional, mental, sensorial y conscientiva sanas y armoniosas. No solamente alimentación física, es como estamos nutriendo nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestros sentimientos. Todo ello redunda en nuestro cuerpo denso, nuestra salud física y también en nuestra salud anímica y moral. En cuanto a la salud vital, emocional, mental o sensorial, debemos darnos cuenta si nuestras emociones son puras o si son ordinarias, si llevamos una vida espiritual o una vida mundana, si estamos intoxicados por emociones negativas, por pensamientos pesimistas o por imágenes absurdas. Aquellas energías del cosmos no pueden circular libremente por las líneas de fuerza de los campos moleculares y atómicos de nuestra constitución física, impidiendo que los alimentos regeneren y sanen el organismo, y allí marchamos hacia la enfermedad. Cuán diferentes nos sentimos cuando nuestras emociones son puras, cuando nuestra vida es espiritual, cuando nos dejamos guiar por la fuerza divina del amor y de la conciencia. Encontramos el paraíso, estamos en el cielo, que es el mundo de la armonía. Pero cuando el ser humano lo acicatea la pasión, el instinto, la lujuria, el odio, la ira, la envidia, el temor, los celos, la incertidumbre, la inconsciencia, la ignorancia, está sujeto al dolor en ese infierno terrible que ha sembrado. El temor afecta la actividad de los riñones, el abuso del sexo, la actividad de las suprarrenales, las preocupaciones, la mucosa gástrica y la actividad intestinal. La ira perturba el hígado y la vesícula biliar, generando mal funcionamiento hepático y cálculos biliares. Los profundos impactos emocionales que causan angustia y ansiedad entorpecen la función normal del vaso. El orgullo, la soberbia, la vanidad y la tristeza afectan el corazón. Las emociones, bien sea que se exterioricen con furia y violencia o que la persona se las trague, enferman. ¿Enferman qué? La cabeza del páncreas, desarrollando diabetes. Mientras que la falta de alegría afecta la cola del páncreas, produciendo hipoglicemia. Las palabras soeces, ordinarias, violentas, así como la mentira, afectan la actividad de la tiroides, paratiroides, amígdalas, laringe y faringe. Y como la zona de la garganta está regida por Tauro, que es el signo opuesto de Escorpio, toda actividad inadecuada de la esfera sexual en anteriores encarnaciones y en esta, afecta la zona del cuello. El ser humano también sufre por falta de afecto. Este es uno de los grandes problemas del mundo. La falta de afecto produce tristeza. Un momentico. La falta de afecto produce tristeza, pero si la persona es consciente, comprenderá que la causa de ello es porque no ha dado afecto, cariño, ternura. El afecto, el cariño y la ternura se sintetizan en una palabra: amor. Cuán maravillosa y distinta sería la vida si entregáramos más de nosotros a los demás. Lo que damos a otros es lo que recibimos. Lo que hacemos por ellos es lo que ellos hacen por nosotros. Si la tristeza está en relación con la falta de entrega de los demás hacia nosotros, busquemos la solución y remediémoslo. Entreguémonos en servicio, en comprensión, en cariño, en afecto y en armonía. Y por simple ley de acción y reacción, recibiremos lo que vayamos dando. Muchas de las situaciones a las cuales nos vemos abocados en el diario vivir son difíciles y dolorosas, especialmente cuando provienen de las personas más cercanas y queridas a nosotros. Eso va formando manchas en el alma. No podemos evolucionar si tenemos esas manchas en el alma. Si el traje dorado de bodas, que es un aura luminosa y limpia por la pureza, la meditación, el amor y el servicio, tiene manchas, es imposible trascender, porque el alma se endurece, se cristaliza. Llega el sufrimiento y la vida se vuelve una tragedia moral que impide encontrar la armonía, que es la única que puede llevar al conocimiento. Debemos buscar esos lunares en el alma para trascenderlos y lograr la paz interior.
Esas manchas quedaron allí debido a que a lo largo de nuestra vida alguien nos insultó, nos humilló, nos trató mal, en fin, nos hizo algo que creemos que fue o puede haber sido una ofensa. Busquemos esos lunares y eliminémoslos poco a poco con comprensión, con amor y con conciencia. Cuando hay amor desaparecen los peros del ser amado. Para una madre o para un padre no importa lo que hagan o digan los hijos, se siguen amando. Así debemos llegar a amar a todos los seres, incluso a aquellos que llamamos enemigos. Llegar a servirlos y amarlos tanto como nuestros hijos sin importar que nos hayan insultado, humillado, maltratado o lesionado. En ese momento ellos estaban actuando inconscientemente y la ley de causa y efecto en algún momento de su evolución les enseñará lo que es transitar por el sendero del error. Se habla mucho del perdón, pero el perdón no existe. Solo existe causa y efecto. Se suelen decir reflexivamente las palabras te perdono o no te perdono. Pero por más que se diga te perdono después de un daño que ha dolido muchísimo, eso no resarce el dolor. La otra persona algún día por reacción kármica sabrá lo dolorosa que es esa experiencia y se cuidará de andar con más atención la próxima vez. Las personas que se demoran agonizando días, semanas, meses, es porque tienen muchos lunares en su alma. Están llenos de dolor, de pena, de resentimiento contra alguien o contra algo. Hay padres que no pueden fallecer si el hijo a quien un día echaron de la casa no regresa después de 30 o 40 años a decirle, padre, esté en paz. Debemos abandonar todos esos lunares que nos están enfermando. Si no los eliminamos, no estaremos en paz con nosotros mismos. El fallecimiento será muy difícil. Un momento, por favor. Debemos hablar ahora de uno de nuestros cuerpos o vehículos que es extremadamente importante. Esotéricamente se le llama la mente abstracta. En terminología oriental se le llama manas superior. En terminología Rosacruz nos llamamos la imaginación creadora. Y decimos que la imaginación es la puerta a la creación. Es la que nos va entregando el poder. La imaginación es un poder maravilloso que tenemos como humanos, pero que relativamente muy pocos en la evolución están trabajando. Aquellos que en su meditación constante y persistentemente están imaginando conocer alguna ley, algún secreto de la naturaleza, saber algo diferente a lo que la humanidad conoce, está entrenándose en el campo de la imaginación. El arquitecto, el ingeniero, el sabio, el investigador, el artista, el poeta, el escritor, el músico, comienzan su trabajo en este campo. Miran dentro de sí lo que su ser interior tiene como poder creador y lo exteriorizan para que los demás puedan conocer aquello que bulle dentro de su propia interioridad. Es la imaginación la que nos lleva a mirar con la visión interna lo que aún no conoce el mundo, mientras que la mente, siendo comparativa, lógica y racional, debe esperar a observar lo existente. De lo que se quiera saber o conocer, se debe primero utilizar una idea semilla que con la imaginación se implanta en la psique para que el alma, nuestro ser interior, pueda tomar contacto con el vórtice de conciencia, de vida y de poder que es el alma del mundo, que se manifiesta en lo cósmico a través del logo solar, en nosotros, en el subconsciente. De este modo, la imaginación y la sensibilidad iluminan la conciencia,
dando como resultado que la inspiración aflora mostrando el camino. Esotéricamente, la esfera subconsciente se encuentra radicada en la esfera sacrococcígea, no en el cerebro. El cerebro se encuentra el aspecto de la conciencia objetiva, la conciencia racional. Y algún día, la sensoconciencia y la ultraconciencia. Pero la esfera subconsciente está almacenada en nosotros en la zona sacrococcígea. Allí está toda la información que derivamos constantemente y que no asimilamos perfectamente porque no nos interesa o porque la dejamos olvidar. Pero ella no se olvida, está en la esfera subjetiva de nuestro ser. Por eso con la iniciación empieza a aflorar desde esa esfera subconsciente la información acumulada en miríadas de encarnaciones en este sendero que estamos recorriendo en el campo del desarrollo interno. Todo lo que el ser humano esté en capacidad de imaginar tendrá que realizarlo. Es una ley de la naturaleza. De allí lo delicado de cómo se encausan las imágenes y los pensamientos. Lo que el ser humano no esté en capacidad de imaginar es porque el plan cósmico todavía no lo tiene diseñado. Todo lo que se muestra en las novelas y en las películas de ciencia ficción tendrá que realizarse en algún futuro. Si a alguien se le ocurrió eso, podría ser así. Ya hemos comentado cómo eso lo hemos ido observando los que somos mayores, como las películas de ciencia ficción de hace 50 años, 40 años, 30 años, 20 años. Todo eso ya hoy en día existe prácticamente en cuanto a tecnología se refiere. De igual manera, todas las complejidades absurdas que el ser humano va emanando en medio de su imaginación distorsionada, habrá de llegar a realizarlas, a satisfacerlas y posteriormente a trascenderlas. Por eso se debe tener mucho cuidado con todo lo que se imagina, porque la imaginación es un poder generador de todo cuanto existe. La imaginación es la parte más sutil de aquella energía que llamamos el fuego creador o el fuego creativo del Espíritu Santo, la energía generadora. Esa energía en lo físico genera, emana, crea seres. Pero esa energía utilizada con la imaginación hacia el genio, hacia el sabio, al superhombre, y algún día a lo largo de miles de millones de años nos convertirá en dioses, no en Dios, sino en dioses, en seres divinizados. De manera que tenemos que ser muy prudentes con la imaginación, porque es un poder extraordinario. No piensa, no, lo que yo imagino eso no importa a nadie, nadie se da cuenta de eso. No, como formamos parte de un gran conglomerado universal, lo que imaginamos no solamente nos está de alguna manera dirigiendo, encauzando o afectando a cada uno de nosotros, sino a todos los demás. La imaginación es una fase sutil del verbo génesis, el verbo de la vida, que en su aspecto formal permite engendrar en el plano físico y en las regiones suprafísicas emana fuertes corrientes psíquicas para conquistar todas las situaciones que se imaginen, que se visualicen. Cuando llega una imagen obsesiva, un pensamiento negativo, se debe dirigir la atención hacia el átomo del Padre, en el centro del cerebro y decir voluntad. Luego dirigimos la atención al átomo del Hijo, en la cima del corazón y decir armonía. Luego dirigir la atención al átomo del Espíritu Santo en la esfera generadora y decir pureza. Voluntad, armonía, pureza. Voluntad, armonía, pureza. Repetir largamente voluntad, armonía, pureza. O bien decir poder, sabiduría, actividad. Centrando la atención en cada sitio expresado. Son palabras que como mantra hacen vibrar esos centros, transmutando alquímicamente la vibración de naturaleza más densa en otra más elevada. De este modo la imagen obsesiva desaparece porque lo sutil domina lo denso y se van desarrollando las cualidades inherentes a cada centro. Así vamos sanando todas las heridas que están siendo ocasionadas en alguno de esos tres divinos estratos. Como bien lo expresa el conocimiento de Rosa Cruz,
El átomo del Padre manifiesta su acción prodigiosamente en el cerebro, como voluntad, como conciencia. El segundo aspecto de nuestro ser interno, el Hijo, el Cristo, expresa su poder en el corazón. Es el centro del amor universal, de la armonía, de la espiritualidad, de la sensibilidad, la estética, la mística. Y el tercer aspecto de nuestro divino ser, el Espíritu Santo, manifiesta su poder como aspecto generador, generatriz. Entonces son tres centros de poder. E hicimos referencia a esos tres centros en la meditación hacia el sol, irradiando esos rayos de luz hacia esos tres centros. De manera que es importante que realicemos este tipo de prácticas si queremos realmente cambiar. De tal suerte que decir voluntad, armonía, pureza. Uno puede ir caminando y está uno dirigiendo su atención al centro de la voluntad en el cerebro y dice uno mentalmente voluntad o con la imaginación. Luego, al siguiente paso, dirige uno la atención hacia el corazón y dice armonía o amor. Luego dirige la atención hacia el tercer átomo, en la zona generadora, y dice pureza. Entonces vamos cambiando y dice voluntad, armonía, pureza, voluntad, armonía, pureza, voluntad, armonía, pureza. Como si fuera una retahíla. Y en ese proceso de repetir, vamos despertando esas capacidades, esas cualidades que se encuentran allí durmiendo latentes y disponibles para todos los seres sin excepción. Aparentemente en esta práctica no se está tocando el estrato mental ni el emocional, sino los tres aspectos de la divinidad en nosotros. No estamos hablando de cuerpos físico, vital, emocional, mental, imaginal, sensorial y conscientivo, sino que estamos actuando sobre los estratos conscientivo, sensorial e imaginal, que corresponden en la literatura Rosacruz al espíritu divino de vida y humano, o conciencia, sensibilidad e imaginación creadora, los cuales tienen sus centros de acción en el cerebro, en el corazón y en la esfera generadora. Aunque no estamos trabajando con los estratos mental ni emocional, ni el instintivo, que es el vital, estos estratos están sublimando por la sensibilidad y por la conciencia. Entonces la emoción y la mente la sublima el espíritu como conciencia cuando decimos voluntad. El instinto que corresponde al estrato vital se sublima cuando decimos amor, armonía. Y cuando decimos pureza, estamos sanando las heridas que le hemos hecho a nuestro cuerpo denso a lo largo de la encarnación y de miríadas de encarnaciones por el abuso que tenemos de nuestro cuerpo físico en todos los aspectos. Por ley de causa y efecto, todo lo que el ser humano haya imaginado tendrá que cumplirse. Cuando la reacción retorne y se vea enfrentando al resultado, tendrá que asimilar la experiencia. Si ha trabajado internamente, la asimilará y la trascenderá más rápida y fácilmente. Si no, la reacción kármica le hará recordar lo que es transgredir las leyes cósmicas, porque no hay manera de evitar la reacción de lo que uno ha imaginado, pues el efecto sigue la causa como la sombra al cuerpo. Cuando se imagina cualquier situación y se despierta todo el sentido espiritual con respecto de la misma, se están uniendo dos fuerzas muy poderosas, la imaginación como actividad del fuego creativo y la sensibilidad como fuerza del Cristo, siendo la realización la conciencia voluntad como poder del Padre. Imaginación y sensibilidad son la clave del perfeccionamiento espiritual del ser humano. Quien imagina y siente logra contemplar aquello que aún no ha sido creado en el mundo tridimensional, porque al imaginar puede ver internamente lo que será su creación. Si a la imaginación se le une la belleza
de una vida interior espiritualizada, dirigirá con la conciencia y dignificada con el amor, dirigida con la conciencia y dignificada con el amor, ese ser humano será magnífico. En el sendero de la realización hay que imaginar, sentir y vivir todo aquello que queremos lograr, especialmente en el campo de la vida interior. Imaginarse progresando irá cortando el camino para tomar contacto con el maestro interno, que es el alter ego, nuestro propio Cristo, nuestro yo superior, nuestro espíritu. Cuando cultivamos la imaginación y la estética, es decir, la sensibilidad, fluyen las energías cósmicas por el sistema nervioso autónomo, energías que tomamos del cosmos, eclosionan nuestra naturaleza, nutren todas las glándulas endógenas, nutren todo nuestro organismo con su portentoso dinamismo cósmico. Al ir tomando contacto con el ser interno, se siente la armonía de la vida que fluye a través de la poesía, del arte, de la espiritualidad. Por lo tanto, relajarse, escuchar música clásica, solazarse en la admiración de la naturaleza, de todo lo que despierta algún sentimiento bello, permite que el sistema nervioso autónomo pueda actuar en relación con las energías del universo. El resultado será el mejoramiento de la salud y el incremento de la vitalidad. Conociendo estas enseñanzas, los antiguos maestros de la música dejaron diferentes composiciones musicales para sanar no solamente el cuerpo, sino también el alma. El espíritu, que es el gobernante y guía de nuestras vidas, actúa a través del sistema nervioso cerebroespinal. Cuando cultivamos la voluntad y a través del discernimiento producimos conciencia, diferenciando entre lo adecuado e inadecuado en nuestra vida. La imaginación y la estética, en concordancia con la voluntad y el discernimiento, son la clave para actuar en los sistemas nerviosos autónomo y cerebroespinal con instrumentos, el autónomo del amor universal y el cerebroespinal, instrumento de la conciencia diferenciada. Un momento, por favor. Miro cuánto nos falta de este tema. Bueno, podemos dejar allí y el lunes continuaremos. De manera que ahora las preguntas, los comentarios que ustedes tengan y que estemos incapacitados, con mucho gusto trataremos de responderlas. De manera que bien puedan ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Bueno, aquí está. Hay una pregunta por ahora, es de la hermana Berta Inés Alarcón. Ella dice, si una persona en su vida cometió muchos crímenes, ¿tiene que renacer tantas veces como muertes cometió hasta terminar con la última muerte que deba o en una sola vida puede resarcir su karma? En una sola vida es imposible que pueda cancelar el karma. Cuando estudiamos acerca de la muerte y el más allá, explicábamos que cuando una persona, abusando de su libre albedrío, asesina a otra, le cegó la vida a una persona, por decir algo, a los 20 años de edad o 30 años, una persona que deja de pronto niños que habrán de sufrir, una viuda que habrá de sufrir, unos papás, hermanos que habrán de sufrir. Esa persona, esa sola deuda, tendrá que cancelarla en una sola vida. Esa sola deuda, otras no. Tendrá que fallecer más o menos a la edad que tenía la persona a la cual asesinó. Y más o menos tenía que estar en las condiciones en que la otra persona falleció. Pero no es solo eso, sino que en otra vida tiene que sentir el dolor moral que sintió la viuda, sentir el dolor terrible que siente un niño cuando le arrebatan a su padre, cuando el padre fallece,
sentir ese dolor de alma profundo de los padres al ver que su hijo ha muerto. Entonces, si eso es solamente con una sola experiencia, ¿qué diremos de múltiples experiencias? Hemos dicho, tenemos la eternidad para cancelar. Y si no nos alcanza en la evolución actual, habrán otras evoluciones, con otras oleadas de vida. Pero todo se tiene que pagar porque me hicieron causa y efecto. No hay perdón. ¿Qué otra cosa? Esa es la única. Ah, bueno, perdón. Aquí llegó una de la hermana Valentina Bolaños. Dice, hola, doctor Iván, un saludo. Gracias, lo mismo. ¿Puede clarificar qué parte del páncreas está relacionado con la hipoglicemia? Creo que lo mencionó, pero no logré escuchar bien. Muchas gracias. Si el páncreas tiene dos porciones anatómicas que se llaman cabeza y cola. La zona de la cabeza es la que está, digamos, rodeada por el duodeno y la cola está más distal, más lejos. La cabeza del páncreas, y la parte proximal, que ahí se diría en medicina, está relacionada con las emociones. La rabia concentrada, el rencor, la ira, el mal genio. Bien sea que se exteriorice o que la persona se lo trague. Afectará la función biliar y secundariamente afecta el páncreas. Muchos médicos saben por experiencia que la mayoría de los diabéticos tienen como antecedentes que han sido operados de la vesícula biliar. La cola del páncreas tiene que ver con la hipoglicemia. En la diabetes, el páncreas no está produciendo suficiente insulina o no produce nada, según el caso. En la hipoglicemia, la cola del páncreas está produciendo inmensas cantidades de insulina que se liberan súbitamente a la sangre cuando el organismo, el estómago, detecta la mínima cantidad de carbohidratos o de azúcares. Detecta trigo o azúcares, bien sea azúcares naturales como la uva, como banano, o azúcares artificiales como los dulces. Al detectar esas cantidades de carbohidratos, de glúcidos, inmediatamente libera altas cantidades de sustancias de insulina a la sangre, supuestamente para quemar ese azúcar extra que la persona está consumiendo, pero no solamente quema ese, sino que quema el azúcar corporal. La persona siente agotamiento tremendo, quema el azúcar de los músculos, y el 80% del azúcar está constantemente siendo procesado por el cerebro. De manera que la persona, al quemarse ese azúcar cerebral, la persona siente mareo o se desmaya. Y si es extremo, puede entrar en un coma hipoglicémico. Falta de la hormona glutatón. A una persona que le dé un pequeño tumor en la cola del páncreas, un tumor del tamaño de la cabeza del alfiler, libera tal cantidad de insulina que la persona está en estado de hipoglicemia permanente y tienen que hacer una ablación quirúrgica para solucionar el problema. Pero si es un cáncer de páncreas, obviamente es quizás el más mortal que hay. ¿Qué otra cosa? El hermano Daniel Bedoya pregunta, dice, muy buenas tardes, doctor Iván. Buenas tardes. Si alguien, dadas las diversas circunstancias y situaciones, llega a causar un accidente que termina en la muerte de alguien o un homicidio involuntario, ¿esta persona también tendría que pagar un karma por ello? Muchas gracias. Bueno, yo les digo otra vez, discúlpenme, pero pues yo no puedo saber lo que los señores del karma, la inteligencia cósmica, esa gran conciencia cósmica tiene programado para todas las situaciones. De manera que, discúlpenme, pero no puedo dar una respuesta, solo inferir. Si no fue abusando del libre albedrío, es un acto de irracionalidad o de emocionalidad, el que se le quita la vida a otra persona, sino que fue
Se salió de las manos. Ese se salió de las manos, ¿qué es? Es una reacción de causa y efecto. Si yo voy manejando un carro y el carro le dio por reventarse en la dirección o por fallarle los frenos completamente y atropella a una persona y ella fallece, simplemente está cumpliendo una ley de causa y efecto. Yo no soy dueño de esa situación. Se me salió de las manos. De manera que utilicemos un poquitico de lógica y discernimiento en las cosas. En ese caso, la persona probablemente no tiene ninguna culpa. Bien, ¿qué otra cosa? La hermana Angeli Peña dice, buenas tardes, quisiera saber sobre el cáncer, porque hoy en día está esa enfermedad en furor. Bueno, según las enseñanzas esotéricas, el cáncer es por el abuso del sexo en otras encarnaciones. El abuso del sexo, la lujuria, porque el instinto es natural, ese deseo normal de estar el hombre con la mujer con el varón, para perpetuar la especie o para compartir sus cuerpos. Es bello. Pero ese deseo desbordado de placer, llamado lujuria, esa lascivia, la promiscuidad, eso desafortunadamente generará para futuras encarnaciones cáncer. Y ahora que hay tanto cáncer, se dice que las sustancias carcinógenas, que esto, lo otro, de más allá, que la radiación electromagnética, que las antenas de 5G, 4G, 3G, etcétera, no son más que mecanismos que permiten que karma actúe. No es más. Y personas con una alimentación perfecta, alimentación orgánica, o veganos, o vegetarianos, naturistas, personas excelsas, sublimes, perfectas, divinas, con cáncer, que jamás han fumado y tienen cáncer de pulmón, que jamás han tomado trago y tienen cáncer de hígado. Eso se trae de otras vidas, tristemente. Hoy en día, entre una persona mejor es porque tiene un pasado más difícil. Y ese pasado difícil, por el de causa y efecto, la llevó a sufrir en la región purgatorial y la ha llevado a sufrir durante otras vidas. Pero eso no le quita que haya que pagar lo que aún quede. Porque eso dice los textos bíblicos, ni una tilde ni una coma se quitarán hasta cuando la ley se cumpla. Esa es la causa del cáncer, tristemente, en los abusos que hemos hecho en otras vidas. De manera que de eso creo que no nos libramos absolutamente nadie. Ojalá que ya hayamos pagado esas situaciones tan difíciles. ¿Qué otra cosa? Hermano Jairo Vázquez tiene la manito levantada. Recuerde que en esta clase las preguntas son escritas. Entonces, si quiere, hermano, regalémosle un minutico a ver si le alcanza a escribir. Bueno. Ahora, hermana Mari, quiero que me regale un par de minutos al final para que hagamos unas pruebas aquí con otro PC que estoy en la finca, a ver si funciona bien todo para otro día. Ah, Bien. bueno, señor. ¿Llegó No, la hermano, pregunta ya? no llegó. Ok, gracias a todos. Feliz tarde, muy amables. Hasta luego. Bueno, hasta luego, hermano, que esté muy bien y muchísimas gracias. Gracias. Esté pendiente, por favor.